Desde tiempos muy antiguos, el hombre ha sentido la necesidad de conocer los acontecimientos venideros. Quizá por eso los oráculos, pitonisas, adivinos, magos y demás formas de adivinación eran tan demandados en todas las culturas. Uno de los objetos mágicos más buscados a lo largo de la historia por todos los poderosos ha sido y sigue siendo la famosa y misteriosa Mesa de Salomón, de la que se cuenta que incluso Hitler intentó hallarla sin éxito. Se la conoce también como la tabla o espejo de Salomón, llamada así porque, según es descrita, se asemejaba a un espejo en el que se aparecía reflejado cualquier espacio o acontecimiento del pasado, presente o futuro. Esta tecnología, al dueño de la mesa, le concedía un poder sin límites, propio únicamente de los dioses, aparte de proporcionarle todo el conocimiento del universo. Adelantarse a los acontecimientos futuros era fundamental para saber qué camino tomar para llegar al éxito. Sin embargo, entre toda la tecnología conocida para ver el futuro, el caso más famoso y que causó más revuelo sucedió en la década de 1970, cuando se dio a conocer el llamado cronovisor del Vaticano, que supuestamente permitía ver el pasado, el presente y futuro. Son muchos los investigadores que han afirmado que el Vaticano proporcionó esa tecnología a la CIA, entre ellos Alfred Weber, licenciado en Derecho de la Universidad de Yale y autor de varios libros sobre viajes en el tiempo y el universo. En su obra Omniverse explica la historia del cronovisor. Afirma que el Vaticano ha estado proporcionando tecnología a la CIA desde la década de 1960 y que ésta se dio cuenta del gran potencial que tenía para usarlo con fines políticos. Pero este conocimiento también lo compartió con otros estados afines a la Santa Sede, entre ellos el Servicio Secreto de la Corona Británica. Comentó que el MI5, el MI6 y la CIA son realmente criaturas del Servicio Secreto del Vaticano que se remontan a muchos siglos. Pertenecen al Servicio Secreto de los Jesuitas. Sus comprometidas y explosivas declaraciones han provocado que haya sido vetado, incluso en Wikipedia y Facebook. Pero la historia de todo esto comenzó varios años atrás con un reportaje realizado por el periodista italiano Vincenzo Madaloni en Domenica del Corriere, una publicación semanal del diario italiano Corriere della Sera, publicado el 2 de mayo de 1972. Rápidamente, la noticia se extendió como la pólvora por todo el mundo. Era una larga entrevista de 5 páginas titulada «Inventó la máquina que fotografía el pasado». El entrevistado era el padre Marcello Pellegrino Ernetti, un monje benedictino nacido en 1925, que ingresó a los 16 años en la abadía de San Giorgio Maggiore, en Venecia, donde estuvo hasta su muerte en 1994. El padre Ernetti era el mayor experto mundial en música prepolifónica, comprendida entre el siglo XIII a.C. hasta los siglos X y XI después de Cristo. También era exorcista y licenciado en física cuántica y filosofía. En la entrevista dijo haber inventado, junto con un grupo de 12 prestigiosos científicos, un artilugio al que llamaron cronovisor, que podía capturar fotos y vídeos del pasado. En el artículo, Ernetti explicó: «Las ondas sonoras y visuales, una vez emitidas, no se destruyen, se transforman. Resisten eternas, omnipresentes, y es posible reconstruirlas. El material disgregado se puede reconstruir en su forma primitiva, porque es energía. Por supuesto, requiere de aparatos apropiados. Se trata de una cuestión científica basada en el principio de que las ondas del sonido son energía. Por esto pueden ser capturadas y recuperadas». Ernetti agregó que la máquina que había inventado podría provocar una tragedia universal.
¿Por qué?, preguntó Madaloni. Porque quita la libertad de expresión, de acción. El pensamiento también es una emisión de energía que se puede captar. Con esta máquina podríamos saber lo que el enemigo o el vecino están pensando. Según Ernetti, las ondas sonoras y las ondas de luz visibles, una vez emitidas, no se destruyen, sino que permanecen en el éter. Por eso pueden recuperarse. De esta forma, consiguió imágenes sobre la vida de Jesús y su crucifixión, así como también de la historia de Roma y otros acontecimientos históricos. Enseguida surgió la polémica, cuando en el reportaje apareció una foto que un desconocido proporcionó a Madaloni, y aunque éste no aseguró su autenticidad, sí se insinuaba que podía ser la imagen de Jesús, al ser publicada junto al artículo. Cuando la gente se enteró que aquella foto era falsa, se sintió engañada y tachó todo de fraude. Pero, ¿quién fue el desconocido que proporcionó la foto? ¿Acaso se hizo con la intención de desprestigiar el artículo? Aunque Ernetti había alegado que la imagen no era auténtica, fueron muchos los que se le echaron encima. El padre Ernetti comenzó las investigaciones del cronovisor en 1950, hasta su prohibición por el Papa Pablo VI en 1972. Durante todos esos años guardó silencio, como así le habían pedido. Pero entonces, ¿por qué hizo la entrevista? Eso nos lo explica, casi una década después de la muerte de Ernetti, otro sacerdote, un fiel amigo suyo desde 1964, el jesuita francés François Brun. Escribió un libro titulado Cronovisor, el nuevo misterio del Vaticano. En él cuenta que el Papa Pío XII estaba al tanto de los trabajos de Ernetti, y que lo alentó a continuar con las investigaciones, aunque le ordenó que lo hiciera en secreto y guardara un silencio absoluto, como así hizo durante varios años. A la muerte del pontífice, su trabajo continuó sin ningún problema con Juan XXIII. Sin embargo, cuando el siguiente papa, Pablo VI, vio las imágenes, consideró que era un aparato muy peligroso y ordenó cancelar las investigaciones inmediatamente. Según el jesuita francés Brun, cuando a Ernetti le incautan el cronovisor y se lo llevan al Vaticano, es cuando decide romper su silencio y conceder la famosa entrevista de 1972. Lo hizo por despecho, para desafiar la orden papal. Pero tras esas impactantes declaraciones, el Vaticano le prohibió hablar públicamente del cronovisor. Un documental llamado Le Nouveau Mystère du Vatican Chronovisor, emitido por la televisión francesa, afirmaba que el aparato fue usado para ver y captar escenas históricas, asegurando que la Agencia Espacial de los Estados Unidos, NASA, había adquirido la tecnología del cronovisor y la había utilizado para investigar eventos en el pasado de la Tierra. François Brun aseguró que el dispositivo llamado cronovisor se hallaba escondido en el Vaticano. Sin embargo, el Papa lo negó rotundamente y comunicó a la prensa que todo había sido un engaño por parte de su inventor. Además, señaló que no se podía admitir un dispositivo así, ya que sería muy peligroso, porque podría ser utilizado para alterar la historia. El caso es que poco después, el Vaticano dictó una ley que prohibía la utilización de cualquier máquina del tiempo, bajo la amenaza de ser excomulgado. Pero, ¿por qué prohibir algo que, según el Vaticano, jamás existió? Es algo bastante incongruente. El padre Ernetti insistió en la existencia del cronovisor hasta el último día de su fallecimiento. Es más, unos meses antes, un periodista le preguntó si sabía si alguien más poseía esa tecnología, y su respuesta fue clara: son muchos los países que la poseen. No es difícil imaginar a quién beneficiaba ocultar la existencia de algo tan importante.
sobre todo si se ha utilizado con la intención de cambiar los acontecimientos de la historia a su conveniencia. Así que al Vaticano y a otros sí les interesaba ocultarlo. El único que no ganaba nada mintiendo, sin duda, era el padre Ernetti, considerado por aquellos que le conocían como una persona honesta. Ahora que conocéis las distintas versiones sobre este tema tan controvertido, vosotros decidís a quién creer, que cada uno saque sus propias conclusiones.